trabajando, pero estructurando, vamos a decir, un tipo de vínculo y un tipo de relación. A veces la gente piensa que la psicoterapia es... Adelante. Que la psicoterapia es un apoyo y es algo dulce y suave, ¿no? La idea de lo que es la ayuda o el apoyo psicológico, podemos pensar que uno sale de una sesión mejor de lo que ha entrado. Puede pasar. Y puede pasar, sí, puede pasar. Pero digamos que sesión tras sesión se va profundizando sobre lo que es la raíz de las dificultades de la gestión de nuestra vida emocional y se va detectando, ¿no? Y reelaborando determinados conflictos, ¿no? Es decir, que siempre puede significar reconectar o revivir situaciones que pueden generar cierto nivel, ¿no?, de sufrimiento, de ansiedad, pueden resultar incómodas o desagradables. Lo que pasa es que a base de ir sesión tras sesión vas elaborando y pudiendo adquirir determinadas herramientas, tomar conciencia de determinadas cosas y reelaborando, ¿no? Formas en que tenemos de manejar nuestra vida emocional. En todo este proceso, el vínculo y la relación que se establece con el psicoterapeuta es de a dos, ¿no? Y es básico y fundamental en el desarrollo del proceso, vamos a decir. También tendríamos que decir que no hace falta que uno está muy mal para acudir y realizar una psicoterapia, ¿no? De hecho, todos los profesionales que nos dedicamos a esto hemos pasado por un proceso parecido. Para poder ser psicoterapeutas tienes que pasar por un proceso donde tú revises también aspectos de tu vida personal, ¿no? Que no quiere decir que tengamos que tener los terapeutas todo resuelto, que... Todo, no sé si lo tiene nadie. Pues, pero tenemos que saber un poco de qué pie cojeamos, cuáles son nuestras dificultades para procurar no transmitirlas, ¿no? En ese vínculo, ¿no? Exactamente. No transmitirlas, poder identificar. Con lo cual, los procesos de formación son laboriosos, largos. Pero bueno, y también la duración de estos procesos de psicoterapia son largas, ¿no? Es decir, encontramos a mucha gente que viene esperando como que, ¿no?, en un mes, en 2 meses ya se van a poder, ¿no? Vamos a poder resolver, ¿no? Y a veces digo que igual que cuando, ¿no?, tenemos un problema informático y tenemos que detectar, ¿no?, lo más complicado es saber dónde está. Y una vez que lo sabes, el informático lo resuelve rápidamente. Lo difícil es ubicarlo y saber dónde está, ¿no? Y eso requiere toda una revisión y todo un proceso que puede ser laborioso, ¿no? Bueno, como os estaba contando, siempre hemos apostado por este tipo de tratamientos, ¿no? Yo como psiquiatra también he utilizado la psicofarmacología cuando es necesaria, pero no exclusivamente, ¿no? Es decir, algunos psiquiatras estamos formados en psicoterapia, ¿no? Hemos tenido también procesos formativos intensos y largos para poder no limitarnos a utilizar los fármacos como recurso terapéutico. Utilizamos también la psicoterapia. Y desde el comienzo, ¿no?, hay diferentes modalidades de psicoterapia, como puede ser la psicoterapia individual, es un poco de lo que se acaba de hablar, pero está la terapia de pareja, la terapia de familia y la terapia de grupo, que es la que a nosotros nos interesa hoy hablar, ¿no? La psicoterapia de grupo. ¿Por qué queremos hablar de psicoterapia de grupo? Porque de los 26 años que llevamos, siempre hemos estado haciendo grupos y hemos tenido uno o dos, ¿no?, en adultos, uno o dos grupos siempre en activo. Son grupos que se juntan todas las semanas
2 horas de duración, un día a la semana, que es el mismo día, a la misma hora, todas las semanas se junta un grupo que no suele ser mayor de 8, 3, 6, 8, algunas veces 10 personas hemos llegado, pero entre 6 y 8 personas es lo que suele ser. Con uno o normalmente con 2 terapeutas. Con 2 terapeutas que llevan un poco y conducen un poco la sesión, ¿no? Bueno, desde el comienzo venimos haciendo y tenemos grupos en activo, pero han pasado cosas después de la pandemia, ¿no? La pandemia nos ha dado la vuelta a todos, ¿no? Y nos ha hecho, ¿no?, replantearnos cosas, y de repente nos hemos encontrado con que ¿no?, la demanda de psicoterapia individual, ¿no?, ha subido. Bueno, y Chiar es el que lleva, ¿no?, coordina el grupo de personas adultas un poco más mayores, y yo coordino con otra compañera el grupo de personas un poco más jóvenes, ¿no? Y nos ha llamado la atención que en ambos grupos, bueno, en estos grupos que están permanentemente funcionando, pues entra gente cada curso, sale gente y van entrando y van saliendo, ¿no? Más o menos el tiempo que suelen estar varía mucho. Varía mucho de unas personas a otras. Pero bueno, un proceso, yo creo que por lo menos 3, 4 años, mínimo 3, ¿no? 3, 4, 5 años Estamos pintando, sí. hemos tenido gente que ha estado... porque ya vamos a ver, ¿no?, el grupo se convierte en un espacio de referencia valioso y que la gente lo aprecia bastante, ¿no? Al principio les cuesta mucho entrar, pero luego les cuesta salir. A ver, tío. Da un poco porque se convierte en un espacio valioso de referencia, ¿no? Pero entonces han ido, ¿no?, desde la pandemia para aquí han ido saliendo gente, pero nos cuesta cada vez más que entre gente. Con lo cual, en estos 26 años estamos ante la tesitura de que por primera vez igual tenemos que cerrar algún grupo por falta de participantes. Y entonces nos contábamos y nos preguntábamos qué está pasando, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto? No, cuando desde la pandemia para aquí tenemos un aumento de la demanda de la psicoterapia individual. O sea que hay un claro aumento de la psicoterapia individual, pero hay dificultad para poder, ¿no?, para que la gente se anime a formar parte de los grupos de psicoterapia de grupo. Y nos preguntábamos a ver por qué, ¿no?, qué es lo que está pasando, por qué a la gente le cuesta más, ¿no?, cuando hay mayor sensibilización, ¿no? Que antes pensábamos que el hecho de venir a psicoterapia daba cierta vergüenza, había cierta estigmatización, ¿no? Es decir, vas al psicólogo, ¿no? Y la gente le costaba compartirlo o contarlo con los amigos, con la familia. Pero el otro día escuché una chiquita que decía, joder, presentaba a su novio nuevo y decía, fíjate que va al psicólogo y hace terapia. Y lo decía presumiendo, ¿no? O sea que esto significa un cambio importante en la forma que tenemos de entender lo que es la psicoterapia, ¿no? Y entendemos que no solamente hace falta estar mal para acudir a una psicoterapia, sino que hay inquietud por cuidar la vida emocional, por trabajar la vida emocional, igual que la gente va al gimnasio para trabajar y tener una condición física mejor, pues hay otro tipo de gimnasios para trabajar. Si me gusta ese concepto de gimnasio relacional, en donde nos juntamos para trabajar, para mejorar, para cuidar nuestra vida emocional y la forma en que nos relacionamos con el resto de personas, ¿no? Claro, decíamos, ¿serán las redes sociales lo que afecta y está cambiando nuestra forma de relacionarnos? O
la exigencia, ¿no? Las nuevas generaciones, la sobreexigencia, también está ahí, ¿no? Los estudios de esto en muchísimos ámbitos. Yo te comentaba, ¿no? que había... eh, la gente, ¿no? Cuando le planteas pasar a psicoterapia, pues yo más de una vez me han respondido bastante problemático yo, ¿no? Como para que ¿no? Escuchar los problemas de los demás me van a sobrecargar, ¿no? Bastante tengo con lo mío. Como parece que escuchar problemas de otros es algo que, ¿no? Parece que da mal rollo. Cuando ya vamos a ver, ¿no? que esto, ¿no? Cuando ves a otras personas que han pasado por situaciones similares o parecidas, pues juntos podemos encontrar claves y avanzamos más que separados, ¿no? Pero de entrada... Cuesta trabajo. Y otra de las cosas, ¿no? Pues anda que a mí... Una competición, ¿no? Sí. A ver quién más, ¿no? ¿Quién está peor o quién? ¿No? Sí, hemos visto cambios, ¿no? En la forma de relacionarse dentro de los grupos, ¿no? Donde parece como que si yo hablo más y me presta más atención a mí, quiere decir que voy a aprovechar y sacar más partido de la terapia, ¿no? Cuando no suele ser así. La gente que más habla es la que luego más avanza. No necesariamente, ¿no? Es Bueno, igual os preguntáis un poco en qué consiste, ¿no? Porque también hay diferentes modalidades. Claro. Pero normalmente, ¿no? En una sesión empezamos por una rueda donde cada uno habla un poco de cómo está, cómo viene, cómo se siente, ¿no? Y de ahí se hablan de dificultades, situaciones, a veces hay cierta coincidencia. Hay algún asunto, alguien que trae más lo que llamamos la zona caliente, un poco que genera más tensión, más dificultad en alguien, y entonces nos centramos en un determinado tema y lo trabajamos, ¿no? También es cierto que la forma que tenemos de trabajarlo es... Nosotros somos psicodramatistas, trabajamos con la técnica de la dramatización, ¿no? Que no nos limitamos... Hay modalidades de terapia del grupo que se basan solamente en lo verbal, ¿no? En donde hablamos... Siempre intentamos trabajar los sentimientos y las emociones, pero a través del lenguaje verbal, ¿no? O de la comunicación verbal. ¿No? Nosotros esto siempre... bueno, hacemos mucho y a veces hay sesiones donde solamente lo hacemos así, ¿no? Pero siempre entendemos que para trabajar lo emocional, en el momento que ponemos el cuerpo, ¿no? Y hacemos una dramatización, ¿no? Hacemos un teatrillo donde traemos situaciones para que la gente que se ríe, ya sabe de qué estamos hablando. Traemos situaciones y creamos una máquina de realidad virtual que no deja de ser ¿no? Pues ese gimnasio, ese laboratorio en donde nos vamos a permitir ensayar cosas, ¿no? En un entorno seguro, en donde igual en otros lados nos puede resultar difícil plantearnos mostrar determinadas facetas nuestras. Es decir, o gestionar determinadas situaciones conflictivas, ¿no? Que por esto estamos viendo también la dificultad de gestionar conflictos, ¿no? O sea, y como cada vez es más difícil, ¿no? Y se entiende como el conflicto es algo negativo y algo que tenemos que evitar, ¿no? Cuando precisamente cuando evitamos los conflictos los dilatamos, los hacemos más gordos y al final explotan de mala manera y igual a veces está... Cuando no queremos, con quien no queremos. Bueno. Pero cuando creamos esa máquina de realidad virtual nos damos la oportunidad de ensayar
o son segundas oportunidades, ¿no? Es decir, en un entorno vamos a jugar a ser, ¿no? a mostrar otras facetas que normalmente no me permito, ¿no? Es curioso, ¿no? Cuando a veces la gente que sale y dramatiza dice, no, si yo no estaba enfadado. ¿No? No, yo no me he enfadado, yo no he dicho eso, yo no he expresado eso. Entonces, uno de los recursos más importantes del grupo que no tiene lo individual. Menos mal que está el grupo para rebatir esa idea, ¿no? Pues entonces todos debíamos estar confundidos, porque todos los demás que estaban aquí han visto otra cosa, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque es un espacio de sinceridad, ¿no? Quizás también, ¿no? Tampoco está muy de moda eso, de decir al otro las cosas que no te gustan, ¿no? Complicado. ¿A vosotros os gusta que os digan lo que no lo que opina la gente de vosotros? ¿No? Me gusta, pero viene bien. Sí. Eso es difícil escuchar. ¿No? Nos lo llevamos ahí un poco a lo personal. Por eso, claro, y a veces vosotros pensáis que uno se abre y habla con más libertad de lo que siente y cómo lo siente con alguien conocido o con alguien desconocido, con quien no tiene una vinculación. Con quien no tienes una vinculación es más fácil hablar. Es más fácil. Mira, lo tienes muy claro. Claro, efectivamente, nosotros... No te importa su física, ¿no? Lo que tienes delante. Claro, eso porque nosotros nos estamos encontrando eso del sentimiento de soledad estando en compañía, ¿no? Y a veces ocurre porque si yo te cuento lo mal que estoy y tú te vas a poner mal porque yo me pongo mal, Pues estamos en un bucle un poco es complicado. muy complicado, ¿no? O sea, yo estoy mal, te digo que estoy mal, tú te pones mal porque yo estoy mal. Tengo que sostener con lo mal que estoy, con lo... Entonces yo me pongo mal porque tú te estás poniendo mal porque yo estoy mal. Entonces entramos ahí en un bucle y a veces, sobre todo con las personas más próximas, más cercanas, esto es muy triste, ¿no? Y son las que peor podemos ayudar, porque son las que más nos implican y más nos afectan. Entonces a veces alguien, ¿no? Y esto es lo que tiene de especial el grupo, que es donde tú hablas con libertad, con absoluta libertad de lo que sientes, cómo lo sientes, y hay personas que solo ves ahí y con las que luego ya no vas a ver, ni vas a tener que tener una relación, ¿no? Entonces a veces te permites cosas que igual, ¿no? Expresar, compartir cosas que igual es más difícil hacerlo en otros lugares, ¿no? Entonces, por eso... Fuera es muy difícil porque hay una autosuficiencia, ¿no? O sea, no puedo llamar a mi amiga igual, no solo porque no la voy a sostener porque se puede poner triste, sino porque tengo que saber salir de aquí, yo qué sé, yo sola, ¿no? ¿Sabes? Como que nos venden, tú puedes, no cuentes con nadie. Ostras, qué difícil. Le cuesta a la gente recibir ayuda, ¿no? Y nos encontramos con gente con altos niveles de autoexigencia, ¿no? Y esto sí lo hemos visto que ha subido a lo largo de los años. Claro. Y que desde ahí como que pedir ayuda o dejarte ayudar por alguien es como... Es un fracaso, ¿no? Sí. Es como lo tengo que hacer yo por mis propios medios. Sin embargo, lo que es el apoyo, el sentirte arropado por un grupo, ¿no? Y disponer de un espacio de referencia donde sabes que te van a decir tanto lo que te gusta oír como lo que no te gusta oír. Pero que van a estar ahí cuando... Es un tipo de relación muy especial, ¿no? Que es muy difícil de definir porque Son amigos. porque no son amigos, efectivamente. Esto también es una idea que a veces la gente errónea, la gente entiende, ¿no? Que venía al grupo para hacer amigos, ¿no? En la psicoterapia de grupo tenemos normas y normas muy estrictas, ¿no?
en donde no venimos a hacer amigos, es decir, no hay un compromiso de que fuera se mantenga una relación. Es más, personas que son amigas o conocidas no pueden compartir el mismo espacio de terapia de grupo, ¿no? Incluso si de repente hubiera una relación entre las personas, no se podría, a alguna de las dos personas, esto ya nos ha pasado alguna vez, tiene que dejar el grupo, ¿no? No puede haber dentro de esas personas una relación fuera de... ¿Mm? Y aunque, bueno, se establecen relaciones y lazos de mucha confianza, pero ese no es el objetivo, ¿no? Es entablar relaciones. ¿Mm? Y otra de las normas fundamentales es la confidencialidad. En una ciudad pequeña como Vitoria, ¿no? Yo creo que este también es uno de los mayores, ¿no? Pues puede creer, claro que sí. Pues yo conozco a alguien que conoce a alguien. Entonces, siempre se hace un pacto de confidencialidad en donde todo lo que pasa en el grupo se queda en el grupo, ¿no? Y no puede salir. ¿Mm? No quiere decir que tú no puedas comentar cosas o vivencias o situaciones que hayas vivido en el grupo, pero nunca diciendo nombres o diciendo qué personas son, ¿no? O dando información que pudiera identificar a la persona, ¿no? Claro, ¿y cómo garantizamos esa confidencialidad? Es algo que genera mucha inquietud, ¿no? Antes de participar en un grupo. ¿Hasta qué punto esto es real? Claro, garantizamos. Claro, ¿qué pasa si en un grupo hay personas que comparten mucho y otras que no comparten? ¿Qué es verdad? ¿No? Al grupo no le gusta eso. No, realmente. Es decir, que si nos mojamos todas y todos aquí, ¿no? Nos mojamos todas y todos de la misma manera, con la misma intensidad. Y este pacto, ¿no? Es lo que garantiza la confidencialidad. Es decir, que, ¿no? ¿No? Tú conoces, ¿no? Cosas de mi vida personal, pero yo conozco de las tuyas las mismas, ¿no? O sea que, eh, desde ahí... Y la cohesión que se establece es fuerte, ¿no? O sea, el sentimiento de lealtad al grupo es fuerte, ¿no? Aunque también hay situaciones, ¿no? Como hemos dicho, que pueden surgir situaciones y conflictos, pero claro, nunca va a ser... ¿no? Porque en definitiva son personas a las que tú no tienes un vínculo y una relación, no son personas tan trascendentes o importantes en tu vida. Pero precisamente por eso a veces las utilizamos para proyectar o sacar determinadas situaciones que nos permiten ensayar esa resolución de conflictos, ¿no? Teniendo claro que, no, que las personas me van a devolver lo que ven de mí, me guste o no me guste, ¿no? Y hay que estar abierto a recibir críticas, ¿no? O a enterarte un poco de la imagen que tú estás transmitiendo a nosotros. A veces desconocido para uno mismo. Exactamente, ¿no? Es decir, todas las personas... ¿Te acuerdas lo de la ventana de Joali, no? Fíjate que, bueno, cuando estábamos en grupos juveniles o en actividades de estas, se hacían dinámicas de grupos, ¿no? Y entonces jugábamos a la verdad, donde nos decíamos, no sé si os ha tocado cuando erais adolescentes o más jóvenes, ¿no? ¿Cómo terminaban esa sensación? ¿No? Siempre había lloros y tal, ¿no? Yo pensaba que... Pero se basa un poco en que todas las personas tenemos
zonas ciegas, ¿no? Es decir, cosas que ven los demás de mí, pero que yo no veo. No sé si vosotras o vosotros estáis hablando con alguien que tiene un moco en la nariz. ¿Qué hacéis? Que no digo, ¿Tú se lo dices? Sí, yo sí, tú se lo dices. yo se lo digo. Aunque no tengas- No pasa nada. Aunque no tengas confianza. Sí, o sea, yo creo que te gustaría saber que tienes un modo en la cara. Exactamente. A mí me gustaría que me dijeran. Bien, es lo que suele Ahí ocurrir. está. Pero lo pasa peor el que lo dice que el que lo recibe. Sí, porque te da más suerte. Te da más corte, ¿no? Parece como que... Y cada vez cuesta más decir las cosas que, ¿no? Que sabes que a la otra persona le pueden resultar desagradables oír. Somos políticamente muy correctos, ¿no? Entonces, esas son las zonas ciegas, que todos tenemos un moco en la nariz, que ven los demás, pero nosotros no. Y en la terapia de grupo, una de las, ¿no? de los efectos más importantes, luego vamos a leer las opiniones de gente, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? Hay estudios que se han hecho de qué es lo que más valora la gente que ha pasado por la terapia del grupo. Y esta es una de ellas, ¿no? Yo sé que la gente me va a decir, no, cosas aunque a mí no me gusten. Esas son las zonas ciegas, pero luego hay zonas ocultas, ¿no? Que son las zonas que veo yo y que yo sé que tengo, pero que no muestro ni enseño a los demás. ¿No? Yo estoy como muy pendiente, y esto también lo vemos cada vez más, de dar una buena imagen, de obtener la aprobación y la aceptación de los demás. Claro, también hoy en día con las redes sociales, ¿no? O sea, nosotros mostramos exactamente lo que queremos, los viajes, los desayunos, los no sé qué, pero... Y nos fabricamos una imagen que a veces no se ajusta a mi realidad. Yo sé que en mí hay más cosas, hay cosas que tengo miedo de mostrar, ¿no? Y que guardo. Entonces, uno de los objetivos de la terapia de grupo es crear un espacio de seguridad en donde tú te puedas permitir ensayar, como decíamos, o darte la oportunidad de mostrar cosas que igual fuera no mostrarías, ¿no? Es decir, trabajar y sacar esas zonas ocultas, ¿no? Y a veces tenemos personas que son muy amables, muy correctas, ¿no? Muy políticamente correctas, pero anda, que no hay guardado, ¿no? Hay mala leche, rabia, enfado, agresividad, pero que está muy reprimida, ¿no? Porque vemos que la agresividad hoy es una de las cosas, ¿no? Parece que solo nos la permitimos en los telefilms, ¿no? Estamos viendo cómo se dan guantazos todo el rato, pero en la vida real parece que todos, ¿no? Tenemos que... La agresividad es algo negativo, ¿no? Y eso hace que lo aguardemos, lo ocultemos, y luego no nos cueste poner límites a la gente, ¿no? Nos cuesta, pero luego vemos lo importante que es eso, ¿no? Marcar límites a los demás, decir que no, decir... Y esto es algo que se trabaja ¿no? En la terapia. ¿No? Bueno, Nos da una idea errónea, pero hay bastantes más. bueno, más o menos. Claro, esto también. Claro, es que yo quiero un terapeuta para mí solo. Y de repente que te salgan unos hermanitos de terapia, significa que tienes que aprender a compartir, ¿no? En individual tengo toda la tarta para mí. Y al principio en el grupo todos son muy considerados. No, habla tú, no, yo te cedo. Pero hay un momento en el proceso de la terapia del grupo donde ya de repente se da un giro a esto, ¿no? Oye, no, que tú ya has hablado bastante, ahora me toca a mí. Y empieza a haber
cómo nos regulamos, ¿no? Claro, porque en la psicoterapia individual tú tienes la atención plena de un terapeuta para ti solo en exclusividad. Pero aprender a regular y compartir la atención, esto es todo un proceso de maduración que también estamos viendo dificultades. A veces también se compagina la terapia individual con la grupal, ¿no? Lo menos posible, pero sí. Mucha gente no quiere renunciar pensando, ¿no?, de que por lo menos yo voy a tener ese terapeuta para mí en exclusividad, ¿no? Y se piensa que tenerlo en exclusividad es de más calidad, ¿no? Y que voy a avanzar más. Y esto es una idea errónea. Porque aprender a tener hermanitos y a regular ¿no?, y poner un límite a alguien y decir, no, tú ya has hablado suficiente, ahora me toca a mí, son habilidades donde son luego muy valiosas ahí afuera. Porque el que no llora, no, y a veces ¿no?, podemos ver cómo tenemos que, a veces, ¿no?, ese empoderamiento tiene que ver también con sacar mi agresividad en el buen sentido, ¿no? Es decir, que a veces, ¿no?, le llamamos asertividad, pero no deja de ser, ¿no?, una forma en donde yo me puedo enfadar con alguien porque, oye, tú ya llevas mucho tiempo. Estás hablando demasiado y Sí, te estás comiendo la sesión. normalmente se va, ¿no? Las sesiones tienen protagonistas, tienen personas donde se centran más en unas personas que en otras y ese protagonismo es algo que va rotando, ¿no? Como decíamos, al principio se lo ceden unos a otros muy amablemente y luego ya empieza a haber cierta tensión a ver quién es el protagonista que va. Y eso nos da juego para trabajar, ¿no? Es decir, la gente piensa que si yo cuento más, voy a aprovechar más, ¿no?, pensando que la terapia tiene que ver con lo que yo digo. Pero nosotros los terapeutas nos interesa no tanto lo que dicen o lo que se dice, sino la forma en la que se dice. Y a veces nos encargamos de señalar, ¿no? Es decir, ¿cómo, no? Bueno, parece que estás usando un tono, no sé qué, parece que. Y eso, ¿no?, te da más información porque tú en ese espacio, ¿no?, de laboratorio, tú proyectas y sacas cosas sin darte cuenta. Y entonces, ¿no?, cuidando un poco la forma en la que tú te estás relacionando con tus compañeros de grupo, la forma en que estás gestionando esta terapia, esta situación, en el aquí y ahora de la sesión, nos da mucha información de cómo es tu personalidad, tu estructura y cómo estás gestionando las cosas fuera de aquí. Porque esto que te pasa aquí, también te pasa fuera de aquí. Con la diferencia que aquí lo podemos trabajar. Aquí paramos, hacemos moviola, ¿no? Y a veces como los entrenadores de fútbol que miran la jugada y la paran, la graban y le dan para atrás. A ver, vamos, rebobinamos, le damos para atrás, vamos a ver qué ha pasado, cuál es esta jugada, ¿no? Le damos para atrás, volvemos para adelante, ¿no? Y así nos vamos enterando de la forma que tenemos de funcionar ahí fuera y por qué nos están pasando las mismas cosas y repetimos los mismos patrones con dificultades en nuestras relaciones que tropiezan siempre en el mismo punto, ¿no? Entonces, la diferencia es que cuando estamos aquí en este entorno seguro, pues las podemos trabajar. Ahí fuera es más difícil. Nosotros las trabajamos con mimo, con cariño. Vamos a trabajar con mimo y con cariño, ¿no? Ahí fuera no. Pero te van a dar hasta en el carnet de identidad, ¿no? Entonces, es por eso que decimos que es un laboratorio, es un espacio de ensayo en donde nos vamos preparando para
para adquirir herramientas para relacionarnos ahí fuera, ¿no? Pero otra de las dificultades que nos encontramos son los compromisos a largo plazo, ¿no? Vivimos épocas de mucha inmediatez, de necesidad de resultados. Y esto se aplicaba a todos los procesos de psicoterapia, ¿no? Que estos van 2 pasos adelante y en atrás. Esto a la gente también le cuesta un poco entender, ¿no? Que los procesos de maduración emocional siempre funcionan así, ¿no? Tanto en individual como en cualquier tipo de terapia. Son 2 pasos adelante, hay un avance, parece que te sientes aliviado, que dices que bien, y entonces viene un movimiento de retroceso. Maduramos a saltos, no de una forma continua, y a veces a tortas. Pero bueno. Bueno, leemos un poquito las... Sí. A ver, sí, este es un estudio de Yalom, fíjate, del año 86. Fíjate, la terapia de grupo tuvo mucho más desarrollo en tiempos pasados, ¿eh? Ha habido tiempos de boom muy grandes. También hay que decir que algunas barbaridades se han hecho. Quiero decir que ya ha habido gente que ha podido salir un poco vacunada o ha desarrollado ciertos anticuerpos contra ciertas experiencias grupales, ¿no? Pero bueno. Sí, es curioso que sea del 86, pero creo que son perfectamente aplicables hoy en día, ¿no? Estos son los puntos que las personas en su día comentaron que fueron lo más útil, ¿no? Y lo que más se ha repetido de la terapia grupal. En el número 1 está descubrir y aceptar algunas partes mías desconocidas o inaceptables. Un poco lo que hablábamos de la ventana y... Poder decir lo que me molesta en vez de guardar silencio, ¿no? Y reprimirlo. Los otros miembros, sinceramente, me dicen lo que piensan de mí. También con esta primera parte. Saber cómo expresar mis sentimientos. El grupo me enseñó el tipo de impresión que causan los otros. Expresar sentimientos negativos o positivos, o ambos, hacia otro miembro del grupo. Saber que debo tomar una responsabilidad definitiva por la manera como vivo mi vida, sin importar cuánta orientación y apoyo reciba de los otros. Es un poco complicado. Saber cómo trato a otras personas. Ver que los otros podían revelar cosas embarazosas y corregir otros riesgos y beneficiarse con esto, me ayudó a hacer lo mismo a mí. Sentir más confianza en los grupos y en otras personas. Estas son las 10 ideas que más se repitieron. Por eso, a ver, entonces, no sé qué opináis de la terapia de grupo. ¿Por qué creéis que está resultando cada vez más complicado el poder? No, nosotros estamos convencidos y lo hemos experimentado de que es el tipo de terapia más potente, que con menos tiempo consigue más nivel de cambio. Lo que en terapia individual te lleva mucho más tiempo, en terapia de grupo lo consigues más rápidamente. Es el tema de la confidencialidad, seguro, ¿no? Seguro. La confidencialidad. O sea, que la gente no se fía de que se vayan. Bueno. Creo que en la que has comentado de parte oculta y parte Ciega. Pero es que hay otra que desconoce el propio individuo y también los otros. ¿A esa cómo le llamas? Pero esa es la parte inaccesible. Bueno, yo he oído de que contando interesado parte de sí y los otros comentando lo que no sabe el individuo, se puede ganar esa parte negra. Bueno.
Sí, sí. Sí, porque a veces te llevas sorpresas. Sí, sí. Y por eso también con el psicodrama, ¿no? O sea, sabemos siempre cómo se empieza una escena, pero nunca se sabe cómo se acaba. Y hay veces que, ¿no? que pueden salir esas partes que nadie de repente conocía. A veces te Ni tú, sorprende. ni tú mismo. Te sorprende, sí. Que ha salido aquí. Se sorprende el propio y se sorprende El grupo. el grupo también. Mira, es interesante eso que has comentado. La ansiedad del inicio también, ¿no? Si no conoces el grupo, no conoces el espacio, también te puede dar más miedo. Yo, en aquí tengo una pregunta. ¿Podría ir una terapia de grupo sin haber una terapia individual inicial? O sea, poder entrar de buenas a primeras en un grupo, pues tiene que haber un proceso anterior que sería la terapia individual. Pregunto. Bueno, buena pregunta. Nosotros habitualmente siempre hemos iniciado con algunos procesos individuales y de hecho siempre antes de entrar en un grupo tienes que tener una entrevista individual para que haya una valoración de si... No, porque hay unos criterios, ¿no? Donde tenemos que cuidar al grupo y seleccionar si vas a encajar bien o no, ¿no? Si te vas a poder adaptar un poco al momento o al ritmo del grupo donde te incorporas o no. Por eso hay que hacer una cierta selección de personas candidatas. ¿Eh? Pero se puede hacer una terapia solamente grupal. En esa selección de personas, ¿qué se busca? ¿La homogeneidad del grupo? ¿Se busca, no sé, en función de las características personales, en función de edades, sexo? Desde luego, por edad, nosotros justo sí que tenemos como el grupo de más jóvenes, ¿no? O de más adultos. Pero luego depende un poco... ¿O que se quiere trabajar? ¿O la base es que se quiere trabajar? No suele haber una problemática común, ¿no? O sea, no es un grupo de, yo qué sé, como hemos visto en pelis, de alcohólicos anónimos, ¿no? Y todo el mundo que accede... No, en este caso no es así, ¿no? No es una problemática común. Es más, ¿no? Si nosotros haríamos un grupo donde todos tienen fobia social, tendríamos un problema. Porque primero no iban a venir. Pues, la mitad iba a faltar de sesiones, ¿no? Es decir, sí están muy promocionados los grupos específicos con problemáticas específicas. No, pero a nosotros no nos gusta eso, nos gusta mezclar, ¿no? Es decir, entendemos que tiene que haber cierta complementariedad, ¿no? Y buscamos, ¿no? Es decir, ¿no? Y siempre mezclamos gente igual más expresiva, ¿no? Más expansiva con gente más inhibida o con más dificultades para expresarse, ¿no? Si juntas un grupo solo de personas inhibidas, pues no vas a tener problemas. Si juntas un grupo solo de personas expansivas, también vas a tener problemas, ¿no? Entonces, por eso hacemos esa selección en base un poco al tipo de problemática que se plantea, pero para que no coincida, ¿no? Pero en lo que sí buscamos coincidencia es en el momento vital, ¿no? Que normalmente, a veces coincide con la edad, pero no siempre tiene que ver con la edad cronológica, ¿no? Es decir, el ciclo vital hay determinadas crisis y momentos importantes, ¿no? La salida de casa, la formación el inicio laboral, y que haya una cierta coincidencia, ¿no? En el punto madurativo en el que se está, ¿no? Pero en el resto, ¿no? Sí buscamos que haya cierta equilibrio entre hombres y mujeres que nos cuesta trabajo. Cuesta. Pues eso es otra cosa curiosa. Nos está costando últimamente encontrar mujeres. Cuando siempre ha sido... Tradicionalmente lo que costaba era encontrar hombres, pero ahora se ha cambiado la cosa. Últimamente, vosotros también, nosotros tenemos más hombres que mujeres. No nos había pasado nunca eso. Y nos ha costado encontrar mujeres.
Pero eso ha sido así siempre. Que ha sido siempre en los grupos más de mujeres que de hombres, y ahora se ha invertido la... Sí, Sí, sí. Tradicionalmente, hace unos años, hace unos años eran más mujeres que hombres. Era mucho más difícil, ¿no?, encontrar hombres. Pero ahora está siendo difícil encontrar mujeres. Se acercan más hombres que mujeres. Sí. Aunque resulta difícil encontrar tantos. En general. No sé si tenéis dudas, queréis preguntar más cosas. No, son grupos abiertos, entiendo, ¿no? O sea, hay gente que ya está en marcha y se va incorporando gente nueva, o ¿cómo se deciden las pautas y las normas? ¿En función de qué? Sí, bueno, eso es también interesante. Es interesante, ¿no? En principio, sí hay un compromiso de permanencia, ¿no? O sea, por lo menos. Pero claro, tú no puedes obligar a que alguien esté o no. A veces puede no encajar y al poco tiempo, ¿no?, darse de baja, ¿no? En principio, en cualquier momento puede entrar alguien y puede marcharse alguien, ¿no? En la entrada es verdad que sí que se valora en qué momento está el grupo, Sí, porque es una manera también de cuidar el grupo. No siempre el grupo está dispuesto a acoger a alguien, ¿no? Porque igual está en el momento de trabajo o porque están... Bueno, sí, normalmente suele ser en septiembre, Sí. cuando arranca el curso, cuando hay más eso. movimientos, más cambios, No siempre tiene que ser así, pero... donde entra más gente o se marcha más gente, ¿no? Pero bueno, solemos usar la comparación de un horno donde tú metes bollos y en la medida que no todos se hacen a la vez. Y tú los vas testando y cuando ya están maduros, pues vas sacando y entonces vas metiendo otros y vas sacando. ¿No? El horno está permanentemente funcionando, pero los procesos de cada uno son diferentes, los ritmos y los tiempos de avance son diferentes. Y a veces hay gente que se va porque quiere y decide irse sin el alta. Y hay otros que se van con alta. la siguiente pregunta. ¿Qué capacidad de decisión? Bueno, ¿qué capacidad? A ver cómo yo la pregunta. ¿Qué momento es en el que el profesional puede decidir si ese bollo está hecho, o es el bollo el que decide que ya está hecho y ya tiene que abandonar el horno? No sé ¿qué capacidad de decisión tiene en este caso el paciente, o qué capacidad tiene decisión en qué momento hay ese equilibrio entre las dos partes? El momento del alta siempre es complicado, ¿no? Siempre es un momento complicado. Pero normalmente hay coincidencia. Normalmente hay coincidencia. Y yo tenía un terapeuta que decía que el alta se da en el momento que tú encuentras mejores cosas que hacer con tu tiempo y tu dinero. Hay un momento y se supone que estamos trabajando para que ocurra eso. Si no ocurre eso en algún momento es que algo estamos haciendo mal. Y lo que estamos haciendo es generar una dependencia. Pero si el grupo funciona y estamos haciendo bien nuestro trabajo, estamos buscando que tú encuentres mejores cosas que hacer con tu tiempo y tu dinero que venir todas las semanas, ¿no?, a encerrarte 2 horas aquí con esta gente, ¿no? Hay un momento. Normalmente siempre hay cierta coincidencia, ¿no? Y eso se hace, o sea, este es, si quieres, el criterio subjetivo, ¿no? El bollo se siente maduro en el momento en que encuentra mejores cosas que hacer con su tiempo y su dinero. Pero ocurre una cosa, ¿no? Y es que las personas tenemos resistencias, ¿no? Y tenemos, sobre todo cuando
estamos a punto de entrar y acercarnos a tratar núcleos conflictivos que pueden generar angustia, de repente hay gente que se pone bien, se cura. Y ya no necesita, pero sí, de un día para otro, no, ya estoy bien, ya, no, todo me va fenomenal, todo no sé qué, no, yo creo que ya me quiero ir, ¿no? Los profesionales estamos ahí, nosotros nunca vamos a poner una pistola a alguien y vamos a retenerle a alguien en contra de su voluntad. Siempre todas las personas tienen la libertad absoluta de decidir abandonar el grupo en el momento que quieran, ¿no? Y lo deciden. Otra cosa es que se vaya con el alta. Nosotros siempre hacemos una devolución, ¿no? En base a objetivos, ¿no? Y cuando tú viniste tenías esta situación, tenías estos objetivos, vamos a ver en qué punto están estos objetivos, ¿no? Entonces sí es importante que si el grupo y la terapia funciona y está trabajando bien, se tiene que reflejar en que hay evolución y cambio en tu proyecto de vida. Ahí fuera. Ahí fuera tienen que pasar cosas y tienen que cambiar cosas y tienen que evolucionar cosas. Y nosotros los criterios objetivos del alta tienen que ver con cómo resuelves tú tu vida ahí fuera, ¿no? Si los objetivos que te planteabas, ¿no? Igual tenías ¿no? un problema con tu pareja, o tenías un problema laboral, o tenías dificultades, ¿no? Para relacionarte, o para... Pueden ser muchos motivos, ¿no? Los síntomas de ansiedad o depresión pueden ser uno de ellos, pero los síntomas no son necesariamente un buen indicador de la evolución. Esto es importante. Porque a veces cuando ahí fuera evolucionamos y maduramos, nos enfrentamos a retos cada vez más complicados. Y eso puede aumentar nuestros síntomas. Síntomas como ansiedad, como angustia, precisamente porque estamos mejor, porque estamos haciendo y enfrentando cosas nuevas y haciéndonos cargo de nuestra vida, esto nos genera ansiedad. Bien. Y entonces a veces y entonces cuando intentamos evitar eso, ¿no? O a veces yo estoy en el grupo y es el efecto que a veces también tienen los grupos que llamamos el grupo estufa. Es un grupo donde yo entro en una zona de confort y me quedo, pues el grupo es calentito, ¿no? Tener ahí un espacio donde siempre vas a tener a alguien que te escucha y que, ¿no? Y que a veces puede suplir otras carencias de relación fuera. Hay que tener cuidado con esto. Si tú no estás mejorando tus relaciones ahí fuera, algo no estamos haciendo bien aquí. Porque esto el trabajo que tú haces aquí se tiene que reflejar en que tú estás mejorando tu forma de relacionarte fuera. Entonces, pero por eso a veces, ¿no? Y también hay personas que se marchan porque han llegado a un techo. Igual no están del todo bien, pero es que igual ya no pueden evolucionar más, ¿no? Y entonces sí, es el momento de poder. Normalmente hay coincidencia, ¿no? Entre el criterio profesional y el otro, ¿no? A veces no la hay, ¿no? Y la persona se va, pero se va con un diagnóstico diciendo, mira, nosotros opinamos que todavía tienes que trabajar esto, esto y esto. Que has evolucionado, has mejorado en esto, pero te queda por trabajar esto. De ti depende que decidas cómo lo quieres trabajar, pero no, si te interesa saber nuestra opinión, nuestra opinión es que deberías de trabajar esto. Y se marcha, ¿no? O sea, es que... En esos casos, entonces, la evolución se hace de manera individual, pero suponiendo que el grupo va más o menos a la par y terminan a la vez, la devolución que se hace de manera individual y grupal, o solo individual o solo grupal, o sea, ¿cómo se hace la devolución en los casos en que el grupo va a la vez? O sea, cuando una persona quiere irse o por lo menos informa al grupo, ¿no? De que está pensando en que va a abandonar o que ya no va a continuar,
que lo ideal es decirlo y no volver a aparecer nunca más. Confiamos en que esa parte se da, ¿no? Y entonces ahí no solo hay una devolución de parte de los terapeutas, sino, ¿no?, el grupo le habla a esa persona que va a abandonar y le dice también, ¿no? Porque al final, o sea, estamos como los terapeutas como coordinando, La devolución es grupal, ¿eh? pero la devolución en sí es grupal. Entonces cada participante del grupo le va a hacer una devolución a ese participante que va a abandonar. Y por supuesto los terapeutas también. Entonces, lo que vayáis diciendo a lo largo del proceso también es grupal siempre. Sí, sí. Sí, es que es una tarea compartida, es decir, estamos ahí como, nos peleamos con nuestros problemas, pero esto es lo que ocurre, ¿no? Que a veces pensamos que somos más originales de lo que realmente somos. Y somos más parecidos y nos trampamos de formas más parecidas. Entonces, a veces hay gente que participa menos, pero aprovecha mucho, ¿no? Pero siempre es un trabajo conjunto, o sea, que no hay... Y si hacemos devoluciones individuales, los terapeutas a veces nos lo piden, ¿no? Nosotros nos piden que les demos las notas, sobre todo al final de curso, no sé, a vosotros. Nos piden, no, venga, dime lo que has visto, dame ¿Te han probado? Te he aprobado, me he aprobado. ¿Me voy bien? Voy bien. ¿Cuánto me queda? Profe, voy bien. No, voy bien. Bueno, pero hacemos devoluciones individuales, pero siempre en presencia del resto, ¿no? O sea, que es que... Y si una persona en algún momento, en cualquier momento del proceso, quiere haceros una consulta o os pide tiempo, eso, concreto, con esa exclusividad, ¿aceptáis? Siempre está abierto, sí, siempre está abierta esa opción. Siempre está abierta esa opción, ¿no? Es más, en algún momento si nosotros vemos a alguien que está un poquito con riesgo de descompensarse, a veces nosotros le indicamos una sesión individual o incluso le decimos que igual tiene que dejar el grupo durante un tiempo. Es decir, porque el nivel de intensidad de trabajo no está al alcance de todo el mundo. Como es muy movilizador y puede haber momentos en los que... Puede haber, ¿no? Que si nosotros vemos que hay gente que se pueda descompensar o que se pueda remover el exceso, pero esto es una regla de oro, de no movilizar más allá de lo que podamos contener, ¿no? Y si vemos que alguien... Sí. Es posible, o no sé si se hace, invitar a alguien que salga del grupo si es muy distorsionador del grupo. O sea, al final vosotros comentáis que habéis hecho una entrevista de selección, una selección, sí. Ver si es posible que entre en el grupo, pero es una persona boicotea todo el grupo. Sí. Es posible decir, mira, hacer un parón, decir, lo hemos hecho. Sí. No, se intenta patio seguro, sí, se intenta trabajar. Es como tan rápido definir algo. No estás preparado para eso. Sí, lo hemos hecho. Incluso uno de los problemas que más tenemos es con los consumos. O sea, sí. y si viene una persona que viene a la sesión bajo los efectos de alguna sustancia y que no está en condiciones, le invitamos a que no... a que en esa sesión no esté. Pero digo, abandonar completamente. Sí, a largo plazo. También puede ser, mira. También nos ha pasado. O sea, y lo interesante es intentar trabajar eso, ¿no? Pero si es algo que no tiene, no hay posibilidad, sí, porque al final también es una manera de cuidar al grupo. Ocurre con poca frecuencia porque ya hemos hecho una previa selección. Pero se puede escapar. Algunos se puede escapar. Y normalmente por eso nosotros preferimos, normalmente tenemos ya referencias y un conocimiento, referencias amplias de las personas aspirantes que se van a incorporar, ¿no? Y las personas que no cumplen esos criterios para acceder a la terapia de grupo,
O sea, ¿qué hacéis con ellas? ¿Visteis alternativas? ¿Les deriváis? ¿Las dejáis con una lista de espera? O sea, ¿qué pasa con...? Bueno, decís que no hay... Siempre hay alternativas. Nosotros tenemos un amplio abanico, ¿no? Y siempre está la psicoterapia individual y también dentro de la psicoterapia individual tenemos diferentes modalidades, ¿no? Tenemos un poco una psicoterapia más de insight, más profundidad, o tenemos una psicoterapia de apoyo, donde es una psicoterapia con objetivos diferentes, ¿no? La psicoterapia de apoyo pues, se trata de trabajar con las fortalezas, ¿no? De esas personas ¿no? y hablar desde lo inmediato y desde cómo organizas y estás gestionando tu vida en el momento más inmediato, ¿no? Pero siempre va a haber una alternativa. Exacto. No vamos a dejar a nadie colgado, ¿no? Si hay una necesidad de trabajo. Sí. Sí. Cosita que yo creo que la contradicción o la ventaja de un grupo es, yo creo que la gran exposición que haces delante de un grupo de gente y la grandísima ventaja es que todo grupo al final te aporta. Entonces esa es un poco la balanza, lo que hace que equilibres un poco también el trabajo, ¿no? La grandísima ventaja es lo que te aporta al final el grupo. No eres tú solo, tú eres parte de un engranaje que forma un todo, ¿no? Y luego también un riesgo importante, que yo creo que también es importante, es la gran exposición que haces de ti mismo y de tus propias miserias, traumas, engranajes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco la magia del grupo, ¿no? La grandeza de ese equilibrio, ¿no? Entonces, dentro de lo que es un proceso, cuando tú llegas a esa parte, dices, hostia, ¿dónde he llegado, no? ¿Dónde he llegado, no? Pero claro, eso requiere un proceso de un tiempo largo. Pero bueno, esa es un poco hablo de mi experiencia personal, ¿eh? Entonces... Estás hablando, no, aquí tenemos a alguien que, ¿no? Que lleva un tiempo y que ha trabajado mucho en el grupo, ¿no? Entonces, esa es un poco Es importante, ¿no? El testimonio de la gente que lo ha vivido, porque a veces es difícil explicarlo, ¿no? Hay que vivirlo. Claro, eso sí hay que vivirlo para saber un poco qué es el grupo y el trabajo personal, claro, el que hace que todo cambie, ¿no? Bueno, es que quien no se arriesga no cruza la mar. Y yo siempre he dicho de que el problema contado, medio solucionado. Y yo puedo contar, precisamente ahora mismo, yo pienso que aquí no voy a encajar. Primero porque no soy de aquí, vengo aquí un mes y medio al año para ver a la familia, pero no tengo ningún problema en decir, pues mira, he sido bipolar. Aunque dicen algunos que nunca se deja de ser, me da igual, lo que opinen, más. Pero yo el último episodio lo tuve en 2000, en el 2007 a mi especialista le dije, me siento ya que mis ilusiones las tengo encauzadas y voy a dejar tratamiento, la medicación y las citas. El tiempo me ha ido dando la razón. Entonces, bueno. Encontrarse mejores cosas que... Bueno. Bien. Interesante el testimonio que nos dices. ¿Tu nombre es? Joaquín. Joaquín. Interesante testimonio. Bueno, también estuve 4 años y medio aquí viviendo en Victoria en los 80. Y bueno, ¿Pero has hecho terapia de grupo alguna vez? No. ¿Y te ha interesado? ¿Te interesa el tema? Bueno, vine a ver,
¿Cómo era esto? Bueno, por lo Pero menos, bueno, es que también, por lo menos tienes inquietud por aprender. también aquí tuve un episodio brutal, también en el año 84. Pero claro, ahora mismo también estoy más como habiendo sido bipolar en la asociación Orekabide, que igual os suena. Sí, Bueno, pues dije, y qué bueno hubiera sido en el año 84, a mis 25 años, haber tenido un grupo así de apoyo que nos juntamos todos los lunes en Salechir, aquí en Arana. Eso es las redes de apoyo son muy importantes. El movimiento asociativo tiene un papel muy, muy importante facilitando redes de apoyo. Yo recuerdo que aquí en Vitoria, esos 4 años, estoy relativamente bastante solo. Me ha costado siempre. Por eso, Y ha sido en mi tierra donde encontré muchos amigos ya con 29 o 30 años. ¿No? por eso para mí la pena respecto a ese movimiento asociativo es que son todos, ¿no? Hay muchas asociaciones, cada una específica de una cosa, ¿no? Y entonces están los de trastorno de alimentación, están los de trastorno bipolar, están los de ASAFES, están los de... y no se juntan, ¿no? O no se... Pero bueno, tejer redes de apoyo es algo muy, muy, muy valioso, ¿no? Nosotros apoyamos con muchas asociaciones, ¿no? Y trabajamos con ellas. Hicimos un trabajo. Hemos trabajado con ellos y con ASAFES trabajamos. Un poquito la diferencia Sí. entre los grupos de apoyo y la terapia del grupo. Así. Muy interesante. Bueno, entendemos grupos, si entiendes grupos de apoyo como grupos de autoayuda. Bueno, yo entiendo que estos grupos tienen su psicólogo también, no lo sé porque desconozco cómo funciona, pero si un grupo de apoyo, por ejemplo, de ASAPES, tiene un psicólogo que está llevando la sesión o un grupo de casos de trastorno de alimentación, en el fondo también está ese grupo de apoyo, está un psicólogo en la sala, sería la diferencia entre un... Sí, la diferencia tiene que ver, lo mismo que cuando hemos diferenciado la psicoterapia de apoyo de la psicoterapia de insight, ¿no? Es decir, los objetivos que se plantean son diferentes, ¿no? Es decir, ¿no? El método puede no ser muy diferente, pero el objetivo que se pretende es distinto, ¿no? En el grupo de apoyo, tú intentas no trabajar fortalezas, ¿no? Y no intentas confrontar o... O sea, es menos confrontación, menos incisivo y más de trabajar con el potencial que tienes, ¿no? Es decir, y desarrollar el potencial que tienes. Objetivos en el día a día, o sea, como muy sin profundidad, sin hacer y más de trabajar desde lo inmediato, ¿no? La psicoterapia de insight, ¿no? O la terapia, vamos a decir, ¿no? Más en este largo plazo lo que busca son cambios estructurales de la personalidad, ¿no? Es decir, es encontrar cómo hay estructuras que tú repites y repites en la gestión de tu vida emocional y que las repites siempre y que te traen problemas y dificultades, ¿no? Entonces, entender cómo eso se ha generado, cómo se ha estructurado en algún momento de tu vida, en base a qué vínculos, ¿no? Y siempre se rastrea y se trabajan esos vínculos primarios, ¿no? A veces la gente piensa, ¿no? Es que esto es revolver el pasado y el pasado no es algo pasado y no merece la pena, es inútil, ¿no? ¿no? O que entendamos que la psicoterapia es echar la culpa a tus padres de tus problemas, ¿no? No, lo que buscamos no es el pasado, sino es como ese pasado te ha estructurado y tú estás repitiendo y repitiendo y repitiendo en el aquí, en el hoy, cosas que vienen un poco de atrás, ¿no? Pero es que en el fondo yo creo que al final es intentar conocerte a ti mismo, cabrearte, para luego poderte reconciliar contigo mismo. Yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todos. Sí. Porque en el fondo
necesitas conocerte a ti mismo. Entonces, yo creo que la psicoterapia tendría que ser una asignatura obligatoria en los colegios, porque todos tenemos que pasar por ahí, ¿no? Porque necesitas conocerte a ti mismo. Aprender a gestionar. Eso es, aprender a gestionar desde pequeño las emociones. Eso es. A ver, no hables a la vez. Sí, no. Pues eso. ¿Has terminado, justo? Sí. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Miriam. Miriam. Cuéntanos, Miriam. Sí, que tienes que aumentar el que es mejor empezar desde pequeñito. Para luego, cuando vas creciendo también, tu forma de gestionar. La tuya es, ¿no? Sí. En emociones, lo que nos remueve son las emociones. Y entonces, en base de eso, aprender. Y mucha gente no sabe hablar o no sabe en una situación cómo gestionarse. Y gente muy pequeñitos. Para mí, una excelente definición de psicoterapia de esta, el objetivo es, ¿no?, buscar cambios estructurales en cómo tú estás repitiendo y reproduciendo estructuras aprendidas, ¿no? Y aprendidas en otra época, en otro momento y en base a otras relaciones, ¿no? Para mí, no sé, ¿no habéis oído alguna vez aquello de cómo me gustaría volver a nacer, pero sabiendo ya lo que ya sé? ¿No? ¿Os suena esa frase? ¿No? Yo me gustaría volver a nacer, pero cuidado, ¿eh? Pero con lo que sea ahora, ¿no? Y muchas veces cuando buscamos una reconstrucción de mi historia, ¿no?, es ir hacia atrás, pero sabiendo lo que ya sé y permitiendo volver a situaciones conflictivas que yo he vivido, que han podido generar ciertas situaciones traumáticas, pero que han quedado fijadas y estructuradas. Y a veces hay que volver a ellas para con lo que ya sabes de ahora, ¿no? Porque, para reelaborarlas, ¿no? Y en realidad cuando las reelaboras, entonces es cuando las dejas, ¿no? Es decir, cuando tomas distancia de eso y te permites lo nuevo, ¿no? Pero no es, ¿no?, revolver el pasado, ¿no? Es decir, que estamos hablando de cosas que están pasando aquí y ahora y que tú repites y repites y repites, ¿no? Y entonces tenemos que volver para desenquistar eso, reelaborarlo y no volverlo a repetir, ¿no? Sí. Bueno. Perdona, yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué en la psicoterapia grupal habéis dicho que no se puede ser amigos? O sea, venir, por ejemplo, una pareja de amigas o así. ¿Cómo repercute eso? Porque se oye muchas veces decir, oh, yo quedo con mis amigas o mis amigos.